yo estoy viendo que José, ahora, wow, por fin. Bueno, ¿Me oyes? te oigo perfectamente. De Sí. momento, vamos. José, de verdad que estaba pensando que esto era el karma, ¿sabes? Tantos meses persiguiendo esta entrevista y al final me falla la tecnología. Qué bien. Bueno, que Qué todo sea eso, ¿no? Tampoco ha sido tan grave. despido. Bueno, 11 minutos de retraso, 11 minutos, lo siento muchísimo. Bueno, José, déjame que te presente. Este es el episodio 41 de Pared del Cosmos, un programa que hacemos cada sábado desde Cosmos Mataró, nuestro canal de Instagram, para acercarnos a la personalidad de gente que, como nosotros, son apasionados del cielo y eso nos ha llevado a conocer gente súper interesante, muy interesante. Y tú eres, yo te diría que uno de los invitados que más expectación despierta, porque traes un tema que, bueno, tú ya a estas alturas sabes que es uno de los temas que más fascina en general a la población, que es la cultura egipcia. Y además, te invitamos porque además de cultura egipcia, lo unes con nuestra pasión común, que es la astronomía. Así que no tengo palabras de agradecimiento para hacerte que estés hoy con nosotros. Bueno, el placer es mío. Seguro que es un rato muy agradable, muy divertido. Además, ya te oí hablando de manera muy distendida con Marcelino, con el presidente de la agrupación astronómica de la SAFOR, con lo cual, bueno, tengo la gran ventaja de saber que voy a buen sitio. Gracias. Sí, la verdad es que intentamos, al menos en esta primera toma de contacto, no quemar a los invitados con la esperanza de que después quieran repetir. Nuestro interés es no, no hacernos, no sembrar una una mala prensa. Bien, hablando de ti, empezando por el principio, que suele ser lo mejor. Tú naces justo el año en el que el hombre se despide de la luna. Eso es. La última misión Apolo es la que va en el 72. Exacto. Pero tú desde muy joven, tengo entendido que ya tienes una pasión por la astronomía. Sí, realmente desde muy pronto. O sea, es difícil saber cuándo comienza a fraguarse esa afición, esa pasión, pero claro, hay una serie de documentos, puedo decir, que ahí permanecen y que hacen que por lo menos vea a partir de qué fecha, porque cuando pasa el tiempo todas las cosas se olvidan y queda como anécdotas de juventud o de niñez, pero sin poder precisar en el tiempo, ¿no? Pero bueno, es que yo tengo observaciones de Júpiter con 8 años, las tengo dibujadas. Entonces, ya por lo menos puedo poner fecha aproximada a cuando ya esa afición ya estaba consolidándose un poco. A ver, me estás diciendo que no solamente miras por un telescopio o no, o miras al cielo, sino que además lo anotas. Sí, cuando yo empecé de niño, y aquí ya es cuando exactamente no sabría decir cuándo, yo recuerdo que las observaciones eran muy sencillas, era a simple vista y sin ningún tipo de ayuda de alguien que me aconsejara o que me guiara en el mundo de los caminos del cielo, de modo que, bueno, así empezaba la afición, me interesaba más, yo tenía unos prismáticos, con los prismáticos pues podía ver un poco más, pero realmente sin saber lo que estaba viendo. Hasta que, bueno, ya aparece el planisferio, eso me sirve para empezar a identificar constelaciones, pero, por ejemplo, el descubrimiento, entre comillas, de Júpiter, para mí fue un proceso evolutivo. Yo veía una estrella brillante, en aquel momento ya tenía un refractor que, bueno, casi daría vergüenza llamarle telescopio, era más bien un catalejo, pero bueno, yo apuntaba a esa estrella brillante que no tenía ni idea de lo que era y iba dibujándola con las estrellitas que tenía a su lado. Hasta que, bueno, ya me di cuenta de que lo que estaba viendo era Júpiter y que esas estrellitas que había en el mismo plano alrededor suyo correspondían a los satélites galileanos. Pero claro, ya digo, esto es un proceso que para mí fue de niño, fue lento, porque era autodidacta, no estaba en una agrupación de astronomía, no tenía a nadie que me ayudara. Entonces, una cosa tan simple como la observación de Júpiter también tuvo ese proceso. Y ya ni qué decir, por ejemplo, la primera vez que apunté a Saturno,
Saturno y vi que con ese catalejo podía distinguir los anillos. Bueno, aquello fue espectacular. Fue uno de los días que recuerdo con más cariño dentro de esta afición que tantas noches buenas me ha dado, ¿no? Me cuentas, es sorprendente, José, porque me estás hablando de verdaderamente una personalidad muy precoz, no solamente en la observación, en la curiosidad, que es algo que compartimos muchas personas, sino en la metodología científica prácticamente. Yo creo que ahí tus padres algo tienen que ver. Bueno, a ver, en casa, por suerte, siempre he tenido una buena biblioteca, siempre me ha gustado ver, cuando era niño, por ejemplo, las fotografías de las enciclopedias, de civilizaciones antiguas, que claro, que al final ha sido el trabajo al que me he derivado, ¿no? Pero también cuestiones del cielo. En casa tenía libros y bueno, por parte de mis padres, pues evidentemente todo el apoyo que pudieran haberme dado y más, porque yo me acuerdo cuando me iba al balcón de casa y pasaba horas allí, se hacía tarde, y claro, para un niño también las horas hay que controlarlas, ¿no? Pero bueno, ellos veían que esa afición era algo positivo, que podía ser positivo para mí, porque en todo caso era bueno, era un aprendizaje, era cultura también, ¿no? Con lo cual, sí, siempre, para eso y para muchas cosas he tenido el apoyo de mis padres. Tú naces en Gandía, tengo entendido. Sí, yo nací en Gandía y, bueno, esa es la ciudad en la que he vivido buena parte de mi vida. Y hay algo en Gandía que propulsa o que impulsa o que apoya tu nacimiento a la ciencia, que es la Universidad Popular de Gandía. ¿Qué es eso, José? Bueno, la Universidad Popular de Gandía. A ver, ya digo, ya tenía ya una afición con respecto a la astronomía y, de hecho, antes de empezar en la Universidad Popular de Gandía, ahora explicaré lo que es esto, incluso hacía programas de radio sobre astronomía cuando tenía pues, unos 13, 14, 15 años. Bueno, pues un día a la semana tenía un programa que duraba, no recuerdo, una hora y media, y bueno, pues un día hablaba de Marte, otro día hablaba de lo que fuera. Al principio era tipo entrevista con una locutora muy conocida de aquella época en Gandía, que se llamaba Rosa Orquín, y bueno, también fue muy, muy divertido. Pero después vino lo de la Universidad Popular. La Universidad Popular es como un centro cultural que permite que, bueno, personas de cualquier edad y oficio, que tengan interés variado, pues no sé, pues por la fotografía, por la historia, por el excursionismo, por 1000 temas distintos, pues puede acudir a la sede de la llamada Universidad Popular de Gandía para aprender sobre estos temas. Entonces hay profesores de fotografía, de lo que sea, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que hice la propuesta, no recuerdo la edad, tendría unos 15 años, hice la propuesta de dar un curso de astronomía. Claro, yo tenía una desventaja quizás, y era mi edad, porque los alumnos evidentemente iban a ser mayores que yo. Pero claro, yo era un gran apasionado de la astronomía, y más en aquella época, que dedicaba muchas horas a la observación, ¿no? Y bueno, mi sorpresa fue que admitieron esa propuesta, y ahora solo faltaba ver cuántos alumnos iba a tener para saber si el curso se iba a hacer o no. Bueno, pues tuve suerte, no recuerdo ahora los alumnos, pues entre 20 y 30 alumnos tuve, pero sí que recuerdo perfectamente, y esto es una anécdota, el primer día de clase. Claro, yo tenía la lista de los alumnos, llego a clase, voy viendo cómo va entrando la gente, por supuesto todos mayores que yo, pues gente de 60, de 50, de 40, en todo caso mucho mayores que yo, y llega un momento en que una persona dice, bueno, pues a ver cuándo llega el profesor. Y entonces, claro, aquí ya me presenté y dije, bueno, pues yo voy a ser el profesor, espero que os guste el curso, no sé qué. Y claro, vi en sus caras, realmente lo voy a decir así, vi en sus caras como una decepción, ¿no? Como queriendo decir, vaya, nos ha tocado aquí un jovenzuelo, ¿no? Y entonces entendí que quizás el primer día de clase tenía que ser un poco duro, tenía que ser más, ¿no?, en contenido. Y así lo hice, esa fue la anécdota.
Y después, genial, fue un grupo magnífico, nos lo pasamos muy bien, hicimos también muchas salidas de observación. Bueno, yo me lo pasé pipa y ellos también. Con lo cual, bueno, pues fue uno de los alicientes más que en aquella época me dio la afición a la astronomía. Bueno, sabes que la edad es una de las pocas enfermedades que se curan, o sea, la juventud se cura con la edad. Eso ya sabes que es Sí, automático, es fácil. Bueno, entonces en aquella época, los años, cuando tenías 15, 16 años, cualquiera habría dicho que teníamos un astrónomo en ciernes, un físico en ciernes. Pero no, resulta que no, que en el último momento José Llull decide un cambio de no a 180 grados, pero un cambio muy fuerte en su orientación académica. ¿Por qué? sí, a mí, a ver, la astronomía es la primera gran afición que tuve y sigue siendo la primera afición que tengo. Desgraciadamente no le puedo dedicar el tiempo que le dedicaba en otros momentos, pero bueno, sigue siendo mi gran afición. Pero claro, con los años de juventud uno tiene un horizonte más amplio también, ¿no? Y en ese horizonte empezaron a aparecer culturas antiguas, culturas precolombinas, culturas del próximo Oriente, que me parecían fascinantes. Antes he comentado lo de la biblioteca en casa de mis padres, ¿no? Ahí yo disfrutaba, ya de niño también, ver esas fotografías de monumentos perdidos en la selva o de monumentos en un paisaje completamente antagónico en el desierto. Disfrutaba un montón viendo esas imágenes, pero también disfrutaba después cuando empezaba a leer y a entender mejor lo que eran aquellas estructuras, aun con el nivel que podía tener en aquella época, que era nulo, era de principiante, evidentemente. En todo caso, se estaban gestando dos grandes aficiones, por una parte la astronomía y por otra parte ese gusto por las culturas de la antigüedad. Y de hecho, por ejemplo, aunque ahora soy egiptólogo bueno, y mi profesión es esa y mis investigaciones se enfocan al campo de la egiptología, en realidad durante un tiempo también tuve una duda si irme hacia el mundo maya o si irme hacia el mundo de Egipto, porque a mí no es que me gustara Egipto, a mí me gustaba el Próximo Oriente en general, pero claro, Egipto evidentemente tiraba mucho. Y bueno, al final eso fue lo que decidí, irme hacia el campo de la egiptología y bueno, ahí estamos. Lo que sí que me ha llenado mucho, evidentemente, al dejarme una afición como afición, en el caso de la astronomía, lo que sí que me ha llenado mucho, no muchísimo, es el hecho de poder combinar los estudios egiptológicos con los estudios de la antigua astronomía egipcia, que es una de las líneas de investigación principales que llevo. Entonces, bueno, pues de alguna manera puedo decir que el conocimiento de la bóveda celeste o, bueno, muchas de las experiencias que me ha ofrecido la astronomía como aficionado, pues la cosecha de todo esto es precisamente el tener esos conocimientos que creo necesarios para introducirlos en la investigación egiptológica cuando uno estudia la astronomía de los antiguos egipcios. Bueno, si tuviera más vidas, pues probablemente también me convertiría en astrofísico en algún momento, pero en esta vida me parece que ya no. Me permites, estoy hacia adelante tocando, estoy saludando a gente que se incorpora a la sala, nada más. Es decir, quiero saludar a todo el mundo y a veces no doy abasto realmente. Como te comentaba, tu intervención ha despertado mucha expectación. Bueno, quería comentarte, cuando he oído decir que sentías interés en general por las culturas antiguas, me da la impresión de que no has perdido nunca el interés por la cultura maya, por ejemplo, a pesar de que te defines como egiptólogo, ¿vale? Eh, lo digo que estás, como aquella canción de Franco Battiato, estás oscilando en torno a un centro de gravedad, digamos, que engloba la cultura egipcia, la cultura maya, o sea, las precolombinas, y encima de todas ellas, la esfera celeste. Y eso, has encontrado por fin la forma de unirlo todo. Y esa unión feliz de todo eso es la arqueoastronomía. Eso ¿Es así? eso. Sí, es así. El estudio de la astronomía antigua de los egipcios, en menor medida
medida, porque ahí ya sí que no me dedico a la investigación, en el caso de la astronomía maya, en fin, ahí hay un punto en común, ¿no? Que es el poder asociar esa pasión por las culturas antiguas, me voy a centrar ahora más al mundo egipcio, con esta otra que es la astronomía. Y como digo, sí, para mí es un disfrute el poder hacer esa combinación. Porque realmente si no existiera una astronomía egipcia, una astronomía maya, si no tuviéramos documentación que nos permitiesen conocer esas otras astronomías, realmente puedo decir que me hubiera quedado un poco cojo. Porque claro, no podría disfrutar de mi profesión con mi afición, profesionalizándola en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, pues muy contento de poder hacer eso, por supuesto. Sí, sí. Has hecho la cuadratura del círculo realmente, pero no hay que irse tan lejos. Tú has encontrado también estímulo en el estudio de la astronomía antigua, sin irse muy lejos, quedándote en Sí, tu sí. entorno. Has publicado cantidad de trabajos sobre paleoastronomía en culturas, digamos, de tu entorno geográfico. Sí. Claro, Alineamiento, sí, son estudios de arqueastronomía a nivel, vamos a decir, local, estudios sobre lugares que me quedan a mí muy cerca. De hecho, desde donde estoy ahora puedo ver la Foradada, la tengo aquí a mi izquierda, que forma parte de uno de esos estudios arqueastronómicos. Claro, es que, a ver, uno cuando tiene aficiones y tiene pasiones, lo que tiene en realidad que es inquietudes. Con lo cual, cuando se te presenta a la puerta de tu casa una inquietud, como puede ser el hecho de tener aquí al lado la Foradada y conocer una antigua tradición que hable de una alineación solar, etcétera, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte cruzado de brazos? No puedes hacer eso. O sea, es que el cuerpo te lo pide, hay que intentar investigar el tema y ver si puedes conseguir una solución al mismo, si puedes saber cuál es el motivo de la alineación, cuándo se produce la alineación, dónde se produce la alineación, buscar el motivo cultural, que es lo que hace de esas alineaciones solares, en este caso, lo que las hace interesantes, porque una alineación, mira, por ejemplo, yo ahora estoy aquí llamamos, en Valencia llamamos esto riurau, bueno, es una arcada, una serie de arcos donde antiguamente secaban la uva para hacer pasas. A esa estructura se le llama aquí riurau. Bueno, pues, y justo aquí tenemos una casa rural que se llama el Secret de la Foradada. El nombre también viene por el tema astronómico, ¿no? Sí. Bueno, pues para que veas, porque esto también tiene su interés. Claro, haciendo cálculos para saber dónde se situaba en origen el convento al que los rayos del sol, atravesando el agujero de la montaña llamada Foradada, cuándo tenía lugar esto y dónde, se me ocurrió también pensar, bueno, y aquí, desde esta casa, que veo la Foradada, aunque muy ladeada, ¿cuándo se produciría la alineación? Evidentemente, totalmente casual, porque esta casa no se ha hecho aquí para alinearse con la Foradada y el Sol. Bueno, pues hago los cálculos, que simplemente se trata de conseguir la declinación solar y ver cuál es la declinación que tenga la Foradada. Y bueno, me sale que la alineación aquí se produce ni más ni menos que el 14 de febrero, que es el día de San Valentín. Pero claro, ten en cuenta, Diego, que nuestra casa rural es solo para adultos, para parejas, básicamente. Con lo cual, parece que ni hecho a propósito, ¿no? Pero, claro, pero eso en cambio no es arqueoastronomía, eso es pura casualidad. Este edificio no se hizo aquí para esa alineación, es pura casualidad. Hubiera sido mejor acertar un euromillón, pero bueno, eso es lo que me tocó. La cuestión es que lo otro sí que es arqueoastronomía, lo otro es astronomía cultural. Esas otras alineaciones tienen un fundamento cultural. Y eso es lo que realmente hace muy apasionante el estudio de esas alineaciones. Y sí, aquí en el ámbito local, pues los estudios más notables que he hecho son el de la alineación solar de la Foradada, que precisamente se ha producido estos últimos días. Es una alineación, si quieres te hago un breve
un brevísimo resumen. Bueno, pues importante. Imagínate la situación. Aquí en el valle hay una expulsión por orden de Felipe III de los moriscos en el año 1609. Entonces el valle queda absolutamente vacío de población, este y otros valles vecinos, y esto era parte era un señorío del duque de Gandía. Con lo cual el séptimo duque de Gandía dice, vamos a ver, aquí tenemos un valle que ya no produce, no hay gente. Entonces se trae 78 familias de Mallorca para repoblar estos valles. Pero claro, en aquella época son familias sencillas, humildes, y por lo tanto, como se dice en las crónicas del momento, son muy rudos en la disciplina cristiana. Y entonces el séptimo duque dice, bueno, pues habrá que erigir en ese lugar un monasterio, un convento para evangelizar a estos cristianos. Y eso es lo que hacen. Pero los que vienen son franciscanos y los que vienen eligen el lugar concreto donde el día de San Francisco, que fue hace nada, el sol se introduce por el arco natural que hay en la cumbre de la Foradá, es como un agujero que tiene la montaña, un agujero bastante grande. El sol se mete por ahí e iluminaba el convento en ese día de San Francisco. Bueno, y eso también se produce otra vez el día de Santa Francisca, que es el 9 de marzo. O sea, se produce San Francisco ahora a principios de octubre y Santa Francisca el 9 de marzo. Entonces, claro, eso es una alineación brutal. Ten en cuenta que el agujero de la Foradá mide aproximadamente de 4 a 7, es irregular, de 4 a 7 más o menos minutos de arco. Por lo tanto, es mucho más pequeño que el Sol, que es unos 30 minutos de arco. ¿Qué quiere decir esto? Que el foco de luz es muy preciso. Claro, apunta a un lugar muy concreto. Si tú te pones en el lugar exacto, verás la alineación perfectamente. Si te pones 15 metros hacia la izquierda o 10 metros, ya no lo ves desviado. O sea que es una alineación de alta precisión. Y bueno, esto es uno de los estudios. Y ese me encantó hacerlo y ahora también es un disfrute porque ves que vienen autobuses a ver la alineación solar de la Foradá. Así que, bueno, pues también de alguna manera se ha ayudado a crear un incentivo turístico más en este valle. Y bueno, otros estudios que he hecho son similares en este caso al de la alineación solar. Y pasamos de la alineación solar de la Foradá a la alineación solar de Abu Simbel. Sí, bueno, en tu página web tenemos otras alineaciones solares del Arco de Santa Yusia, de la Cova de Culmini, de la Cova del Mar Mayor, cerca de Gandía. El Arco de Santa Yusia es muy chulo también. ¿Perdón? Digo que has creado mucho interés arqueoastronómico, turístico, arqueoturístico, astronómico en torno a Gandía, realmente. Sí, bueno, es lo que más cerca me pilla y por eso digo que cuando uno tiene esa inquietud, si encuentra posibilidad de desarrollar un estudio, una investigación cerca de su casa, pues la de aprovechar, claro, la de aprovechar, porque además es lo que te pide el cuerpo. Y bueno, la de Santa Yusia, esa alineación, esa es muy, muy curiosa. O sea, si quieres que te la cuente también, porque esa es muy curiosa y no es similar a la verdad. No tenemos ningún límite, José. Adelante, si te apetece. Nosotros nos encanta. Bueno, pues esa también tuvo su diversión para mí. Primero fue el estudio de la Foradá. Entonces yo sabía que en Penáguila, que es una población que queda cerca de Alcoy, o sea, ya queda a cierta distancia ya de Gandía, yo sabía que allí había una tradición que decía que el día de Santa Lucía, que es el día 13 de diciembre, antiguamente las mujeres de la población de Penáguila se exponían al sol, aquel sol que en ese día se introducía por un arco natural que hay también allí, se exponían a ese sol porque de ese modo podían quedar embarazadas. Esa era la tradición. Entonces, claro, sabiendo que existe esta tradición, allí la metodología de trabajo iba a ser similar a la de la Foradá. Digo, bueno, pues voy a ir a Penáguila, voy a hablar con la gente mayor, voy a hablar con el cura del pueblo para que me informe sobre si hay una ermita dedicada a Santa Lucía, porque yo ya pensaba, claro, aquí se meterán los rayos, iluminarán una ermita, una capilla, lo que sea, algo vinculado a Santa Lucía. Pero claro, mi gran sorpresa es que no existía nada.
vinculado a Santa Lucía en el pueblo, solo el nombre de ese arco. Con lo cual, dándole vueltas y vueltas y vueltas, pues no llegaba a una solución. Y de hecho abandoné ese estudio, no veía un origen, una solución a este problema. Y un día, así fue la anécdota. Estaba con mi mujer hablando mientras comíamos y de repente le digo, oye, mira, creo que se me ocurre una solución para esto. Con lo cual ya acabo rápidamente de comer, me voy al ordenador y ¿cuál era la solución? Penàguila se repobló por cristianos a finales del siglo XIII. Entonces, en esa época, el día del solsticio de invierno coincidía con el día de Santa Lucía. Entonces, esa es la solución. La solución es que este es un rito del mundo pagano, no es un rito cristiano. Pero cuando los cristianos llegan a Penàguila, simplemente recogen esa tradición anterior, pero ya la asocian a una conmemoración cristiana como es la de que en ese momento coincidía el solsticio de invierno con el día de Santa Lucía. Pero claro, ¿qué ocurre? En aquel momento se trabaja aún con un calendario juliano, con lo cual poco a poco el solsticio de invierno también se va a ir separando de ese día de Santa Lucía. Después llega la reforma gregoriana, se establece el solsticio finalmente para el 21 de diciembre, ya más o menos inamovible, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál era la solución? Pues entender que en realidad esa alineación, como buen rito pagano que era, lo que buscaba era la regeneración. Es algo precristiano. Por eso las mujeres creían en la antigüedad, aunque fueran los siglos de la Edad Media, que podían quedar embarazadas cuando se exponían a los rayos del sol el día de Santa Lucía. Pero no porque fuera el día de Santa Lucía, sino porque era el día del solsticio de invierno. Entonces, claro, cuando vi que esto encajaba, ¡buah! Me lo pasé pipa, fue muy emocionante. Sí. Yo invito a gente que nos está viendo que eche un vistazo a tu página web, a los muchos trabajos que has publicado, o si tienen acceso al boletín Huygens de vuestra asociación, que ahora hablaremos de la SAFOR, porque es un gustazo leerlo, realmente. Esta labor investigadora que nos recuerda remotamente a Indiana Jones, pero sin necesidad de látigos ni de pistolas. La labor de investigación que estás haciendo. Oye, bueno, ¿qué cara pusieron tus padres el día que les dijiste que te ibas a matricular en la Facultad de Historia? Pues apoyo total. Es lo que comentaba al principio. Siempre he tenido el apoyo de mis padres. Cualquier cosa que haya decidido en ese sentido, además viendo que soy muy apasionado en todo esto, es decir, no voy a perder el tiempo, no voy a tantear, porque tengo muy claro lo que quiero hacer, o tenía muy claro lo que quería hacer. Entonces el apoyo siempre ha sido muy, muy grande, a pesar de que es cierto que en estas carreras siempre tienes una espada de Damocles encima, ¿no? Que es la espada de aquellos que dicen, ahí no tendrás trabajo, o ¿no? Eso es así. Entonces, por parte de los padres sí que puede ser que haya un cierto miedo a que el hijo o la hija no esté realizando el camino correcto. Pero bueno, vamos a ver, el hecho es que hay historiadores que trabajan como tal, egiptólogos que trabajan como tal, y mil carreras poco comunes donde, bueno, pues hay trabajo, quizás más limitado, pero lo hay. Lo importante es que uno anteponga esa pasión siempre que tenga los pies en el suelo, es decir, siempre que sepa que va a ser un camino difícil, un camino tortuoso. Yo eso lo digo constantemente a mis estudiantes. Quien quiere seguir por la línea de doctorado y ya enfoca un camino hacia el futuro, en ese sentido, pues ha de tener los pies en el suelo y saber que esto es muy difícil porque, bueno, el trabajo es el que es. Pero claro, hay que intentarlo. Si es tu pasión y es tu ilusión, tienes que intentarlo. Si sale bien, es una maravilla. Y si sale mal, como suele decirse, que te quiten lo bailado. Pero hay que intentarlo. Muy bien. En aquella época creo que decides aplicar la experiencia que te ha representado tu paso por la Universidad Popular de Gandía para crear una asociación astronómica, donde no lo había en aquel momento. Y creas la agrupación astronómica de la SAFOR. ¿Es así? A ver, antes de la agrupación astronómica de la SAFOR, en realidad ya creamos otra
que se llamaba Asociación Astronómica de la SAFOR. Y esta asociación astronómica nació porque, bueno, en aquel momento ya nos llegamos a conocer varios en Gandía, que teníamos esta afición en común. Veíamos que, bueno, se sumaba más gente y que era necesario, bueno, pues salir del bar de los viernes, ¿no?, para ir a un sitio más tranquilo y poder hablar y organizar cosas. Y así es como surgió esa asociación astronómica de la SAFOR. Eso sería, pues, por el año 80 y... Es que ahora ya es difícil acordarse, pero 88 o por ahí más o menos. Más o menos sería por esa fecha. Y bueno, tuvimos suerte de que nos dejaron para los viernes, que es cuando nos reuníamos nosotros, viernes por la tarde, nos dejaron una sede de una casa de cultura, en una población vecina a Gandía. Y bueno, ahí empezamos a reunirnos y a hacer charlas, a organizar observaciones populares. Sí, la verdad es que fue también una época bonita porque sirvió para juntarnos algunos aficionados. Pero después esto se fue apagando. No sé, yo no sabría decir cuál fue la razón y la dejamos de lado. Y entonces cuando ya nuevamente, con más brío si cabe, decidimos crear una nueva agrupación, empezando igual que con la primera, otra vez reuniéndonos en los bares y en condiciones no muy adecuadas, ¿no? Y así es como en el 94, si no me equivoco, es cuando nace la Agrupación Astronómica de la SAFOR, que le pusimos ese nombre, agrupación, para diferenciarla de la anterior, que había sido asociación. Y bueno, desde ese momento de fundación, también la Agrupación Astronómica de la SAFOR tuvo vaivenes, sobre todo en cuanto a la sede que teníamos disponible. Durante muchos años estuvimos en Almoines, en fin, dimos varios tumbos, también a las afueras de Gandía, hasta que finalmente ya se consiguió la sede, que es la que tenemos actualmente. Entonces sí, esta asociación, esta Agrupación Astronómica de la SAFOR, ya es una agrupación consolidada, ya es una agrupación con muchos socios, pero es evidente, yo no sé cómo funcionáis en Mataró, pero a ver, es evidente que la Agrupación Astronómica de la SAFOR sobrevive por la labor sobrehumana de un grupo muy reducido de personas. Claro, vamos a ver, es una agrupación que tiene, pues, la página web, que tiene su boletín, un boletín que es mucho trabajo, que ha salido ininterrumpidamente desde el 96 por lo menos. Eso es muchísimo trabajo. Y sí, es cierto que hay muchos socios, pero al final el grupo que trabaja es muy reducido. Entonces, en este caso, la mera existencia de la Agrupación Astronómica de la SAFOR en los últimos millones de años, vamos a decir, se debe realmente a la fuerza, ímpetu y buena voluntad, especialmente, claro, aquí hay que nombrar a muchos, siempre uno va a dejar de lado a alguien, pero solo voy a nombrar a uno, y es Marcelino Álvarez Villarroya, porque ha dedicado el cuerpo y alma a la agrupación astronómica y por eso sigue ahí la agrupación. O sea, realmente yo creo que el defecto que tienen nuestras agrupaciones, porque yo creo que es un mal general, hablando con unos y otros uno se da cuenta de que es un mal general, es que sí, detrás de la fachada que puede haber de agrupación potente que organiza mil cosas, al final es un grupo muy pequeño el que trabaja. Y si se da la circunstancia, la mala conjunción de que ese grupo en un momento dado no puede trabajar por cuestiones laborales, personales, por lo que sea, pues entonces esa agrupación corre serio peligro de subsistir. Sí, y eso es un poco lo que pasa cuando José se va a Alemania. Ay, sí. Claro, a ver, la agrupación era mi segunda casa, realmente era así. Yo esperaba con ansias que llegara el viernes, esperaba las observaciones cuando nos íbamos a Llutxent, a Vall d'Ebo, a la Llacuna, porque claro, era algo que disfrutaba muchísimo. Pero sí, es cierto, cuando me voy a Alemania, para mí cambian muchas cosas. En primer lugar, por ejemplo, claro, es saber que vas a estar muchísimos años fuera, con lo cual va a haber una desconexión, por lo menos en lo que es la presencialidad.
en ese tipo de actividades. Pero también, por ejemplo, en aquella época yo tenía muy claro que si iba a estar muchos años fuera, estuve desde el 98 a 2005 fuera en Alemania, entonces, claro, eran muchos años. Entonces, decidí vender todo mi equipo, el telescopio, todo lo que tenía, lo vendí, a sabiendas que durante muchos años no iba a utilizar ese equipo, pero también con la esperanza de decir, vamos a ver, yo ya ahora, eso de montar, desmontar, montar, desmontar, cada vez es más complicado. En aquella época yo tenía ya no se hacen, era el MID LX6 de 10 pulgadas, ese fue el último telescopio que tuve entonces. Y claro, tú imagínate, montarlo, desmontarlo, conectarlo al ordenador. Eso la verdad es que cada vez pesaba más y más. Entonces, cuando ya me fui a Alemania, aparte de esa inevitable desconexión con la agrupación astronómica de la SAFOR, pues también iba a haber una desconexión en cuanto a mi dedicación a la observación. Y entonces me prometí que no volvería a tener un telescopio bien, si no era capaz o si no tenía la oportunidad de tener un observatorio o un lugar fijo para el telescopio. Esa decisión, ya digo, la tomo en el año 97. Me fui en el verano del 97, la tomo ya entonces. Bueno, pues no te lo creerás, pero tengo el nuevo telescopio después de tantos años, lo tengo ahora embalado y listo para montar, por fin, en un observatorio. O sea que te pasaré una... ¿Perdón? Lo dices ahora, en octubre de 2021. En octubre de 2021 tendrá la primera luz ese telescopio en su observatorio. Sí, se acaba el montaje bien, porque tiene unos problemillas con lo que es el lugar donde se va a ubicar el telescopio, que es una columna, claro. Pues en octubre debería haber la primera luz. Entonces, fíjate si han pasado años, o sea, han pasado muchísimos años donde a veces el mono me ha matado y he dicho, ostras, claro, han pasado cometas, han pasado cosas y no he tenido un telescopio decente para observar, solo lo que llamamos nosotros aquí, no sé si por ahí también se conoce así, el lidescopio. La tienda Lidl llegó a vender unos MID pequeñitos, pues eso es lo que tenía. Fíjate qué deprimente, ¿no? Después de tantos años de observación. Pero realmente ha sido así. Sabía que no iba a tener tiempo, que iba a estar fuera, entonces realmente no me compensaba tener un telescopio grande que encima tuviera que montar y desmontar, porque eso al final puede matar la afición, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que la espera haya valido la pena. Muy bien. Bueno, entonces tenemos de vuelta en España a José y se inicia una serie de expediciones. Ya tienes un trabajo consolidado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Villaterra, tengo entendido. Sí. Que es donde también mi alma mater, en la universidad, el campus de Villaterra, el campus precioso, cuando no hay manifestaciones, precioso. Y ahí tú y empiezas tu carrera como investigador. Empiezas a hacer viajes a Egipto. Son muchas campañas. ¿Cuántas veces has estado en el Valle de los Reyes, por ejemplo? A ver, no sabría decirlo, porque si contabilizo todas las veces que he ido a Egipto, bien sea por trabajo, bien sea guiando, porque también guío viajes a Egipto, no sé, casi medio centenar o por ahí. Y en casi todas ellas, claro, muchísimas de ellas he pasado por el Valle de los Reyes, seguro. No sabría decirlo, muchísimas veces. Bueno, las cosas que quiero que la gente sepa es que pueden darse el gustazo de tenerte como guía si se alinean los astros. Que no sé si es fácil que se alineen, pero es un trabajo que has hecho y es un trabajo que puede que sigas haciendo en el futuro y que puede que haya quien lo vaya a gozar. Espero que sea así durante mucho tiempo. Tenerte como guía debe ser un lujazo. ¿Tienes previsto volver a hacerlo? Yo me lo paso muy bien guiando. Claro, son viajes especiales, digamos. Son viajes para gente apasionada, para gente que le guste la cultura, para gente que pueda estar un montón de horas en Karnak viendo
el templo en todos sus recovecos y aún te pida más, ¿no? Es un viaje para ese tipo de persona, no para el que va a Egipto a tomar el sol o irse a las tiendas de camisetas de algodón o de papiros, ¿no? Pero, a ver, mira, por ejemplo, yo te voy a poner un año en perspectiva para que te replantees lo de ir a Egipto. Te voy a plantear, por ejemplo, el año, a ver si no me equivoco, porque ya llevo años pensando en ello, el 2027. Si no me equivoco, si me equivoco va a ser por poco, pero me parece que es 2027. Pues a principios de agosto de 2027, el 1 o 2 de agosto, con lo cual también en una fecha que generalmente es vacacional para todos nosotros, pues tienes ni más ni menos que un super eclipse total de sol visible en Egipto. Y digo super eclipse porque dura un montón, o sea, dura 6-7 minutos, es una exageración. Entonces, ya te propongo que ese año, o sea, con total seguridad, bueno, todos los años organizo viajes a Egipto, pero ese año va a haber uno que además va a estar muy focalizado al tema astronómico. Entonces, quiero hacer un itinerario que visite los templos, pero con esa perspectiva astronómica. Que vayamos, por ejemplo, a ver lugares donde hay alineaciones, que vayamos, por ejemplo, a templos donde hay un repertorio iconográfico de tipo astronómico muy grande, ¿no? Entonces, esa es mi idea. Claro, queda mucho hasta ese año, pero no tanto, pasa el tiempo volando. Y claro, el colofón o lo que es el gran atractivo es ver un eclipse donde ya te aseguro, o sea, yo no soy hombre del tiempo, pero ya te aseguro que saldrá despejado en Egipto a principios de agosto de 2027, con lo cual es un eclipse muy fácil de vender, porque aseguras cielos despejados y un eclipse largo y bien alto. Ahí tienes la excusa perfecta ya para ir a ver en persona las pirámides. Hasta ese momento tenemos un eclipse visible entre Barcelona y Valencia, precisamente, creo que es el 2024. Y la verdad es que la propuesta de los haces es muy tentadora. Yo le invito a toda la gente que escuche, y yo también me apunto, a empezar a hacer guardiola, a empezar a ahorrar para ese viaje, porque debe ser una doble fascinación, la de un eclipse, que siempre es fascinante, pero además en una cultura tan mítica, tan atractiva como la egipcia. Pero te has dado cuenta de que culturas siempre vienen envueltas en un halo de misterio, un halo de misticismo, un halo de, vamos a decir, de astrología. Tú eres un científico, pero te dejas tentar muchas veces por el misterio, me da la impresión. Te dejas tentar muchas veces por el atractivo de esas civilizaciones que tienen una base mística, una base animista, podríamos decir, ¿no? Y me da la impresión de que te gusta moverte en ese terreno, ¿no? Entre la ciencia y la creencia, entre la superstición y la razón. ¿Es así? Bueno, mira, yo te voy a contestar de una manera muy, muy simple. En mi vocabulario, a la hora de investigar, evidentemente, en mi vocabulario hay dos palabras prohibidas. Una es misterio y la otra es enigma, porque no caben dentro de esa investigación. Entonces, obviamente, el investigador ha de ser racional y en este caso, como egiptólogo, te has de basar únicamente en la documentación que te ofrecen los egipcios, sea documentación escrita o a través de su legado, a través de la arqueología. Entonces, realmente no influye sobre mí esas creencias, quizás por ese espíritu científico que me viene de la astronomía, no lo sé. Pero no, en el tratamiento de las culturas antiguas, el investigador tiene que ser, ya digo, tiene que ser racional y tiene que funcionar acorde con lo que le proporcione la documentación. Obviamente, son culturas donde hay un pensamiento mítico, hay una manera de funcionar muy distinta a la nuestra. En esas culturas sí que existe una superstición muy, muy fuerte. En esas culturas sí que existe una religión que tiene un peso fundamental en el desarrollo del día a día de aquellas gentes. Claro, eso sí que lo tienes que tener en cuenta.
pero también es cierto que jamás, por más que sepamos de ellos, jamás vamos a poder ponernos en su cabeza, jamás vamos a saber cómo pensaban, porque eso ya se ha perdido. Ahí no puede haber una conexión. Nosotros somos occidentales del siglo XXI, aunque no todos somos iguales, cada uno también piensa de una manera distinta, pero nuestro modelo de pensamiento nada tiene que ver con aquel. Entonces, incluso esas supersticiones o esas creencias que nos pueden llamar poderosamente la atención a nosotros como occidentales del siglo XXI, bueno, pues son creencias que también tienes que estudiar de algún modo, pero claro, desde tu perspectiva. Bueno, sé que tú te acercas mucho al misterio, pero nunca llegas a tocarlo. Y eres muy claro con tus estudiantes o la gente que te sigue los viajes, que intenten ser racionales. Bueno, quizás el planteamiento debería ser otro. Cuando estás hablando de misterio, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, vamos a ver misterio. La ciencia, ¿no? Como conjunto de creencias, también tiene ciertos axiomas, ¿no? También tiene ciertas verdades que todo el mundo da por supuestas. Eh, y hemos visto cómo han ido evolucionando esos axiomas a lo largo del tiempo, ¿no? Como lo que hoy consideramos algo científico hubiera sido considerado como una locura hace muy pocos años. Y este proceso está en marcha todavía ante nuestros ojos. Hoy en día estamos haciendo cosas que quizás sean juzgadas por nuestros sucesores como estupideces o como locuras. Eh, Me imagino que tú has comentado ahora que a la hora de estudiar una civilización antigua como la maya o la egipcia o la mesopotámica, nos es muy difícil cambiar nuestra mentalidad y ver el mundo como lo veían ellos. Para mí el misterio sería precisamente esa incapacidad, ¿no? de transportarte a su mundo, de ver sus frescos, sus pinturas, sus representaciones pictóricas, como lo veían ellos o con la pasión con la que ellos lo veían, ¿no? Eso sí. Me refería a eso. Sí, 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 en ese sentido sí, claro, en ese sentido sí, porque es así. Hay mucha simbología, por ejemplo, que emplean los egipcios y que también otras culturas antiguas han aplicado a su repertorio iconográfico, por ejemplo, o a su forma de expresar acontecimientos, eh, que jamás podremos descodificar. Y no lo podremos hacer porque no hay una serie de eslabones que nos unan con aquella cultura. Hay como un corte, ¿no? en la historia, con lo cual ese decodificador se ha perdido. Parcialmente sí que podemos entender mucha de su criptografía, por decirlo así, pero hay mucha otra que nunca seremos capaces. Es literalmente imposible. Entonces, claro, si te refieres a eso como misterio, entonces sí que acepto la palabra dentro del campo léxico, dentro del repertorio, ¿no? Pero claro, el problema de Egipto, de estas civilizaciones, cuando se emplea la palabra misterio, es que a veces vamos como a otros ámbitos más pseudocientíficos o esotéricos, sobre los que hay que ponerse en alerta, claro, porque sí, en guardia, porque realmente es espectacular. A veces uno lee cosas claro, en revistas de divulgación o en Internet, que hay tanta información buena y mala, pues a veces no lee cosas que le ponen los pelos de punta porque no tienen ningún fundamento. Y claro, yo pienso, por ejemplo, en los chavales de la escuela, yo qué sé, de primero de la ESO, cuando les dicen, a ver, tienes que hacer un trabajo sobre Egipto, y acuden a Internet, y digo, madre mía, la información que pueden obtener puede ser absolutamente letal, porque es que es así, es que un porcentaje muy alto de la información que uno encuentra en Internet sobre ciertos aspectos de la cultura egipcia, en este caso de la cultura egipcia, son deleznables, no tienen ninguna base científica. Quien escribe sobre ello, yo pongo la mano en el fuego que no tiene ningún conocimiento de la cultura egipcia, porque si no sería incapaz de decir lo que dice. Entonces, claro, por eso a mí la palabra misterio siempre me pone en alerta, pero entendida como lo has explicado, en absoluto, así la acepto totalmente. Gracias. Por cierto, saludar a la reina Hatshepsut, que veo que se ha incorporado como espectadora de esta charla, hablando de misterio. Bueno, sí, me imagino que te refieres a temas como lo que menciona nuestra amiga Julia,
el tema de la intervención extraterrestre, la construcción de las pirámides, el poder magnético de las pirámides, las momias, etcétera, etcétera, que están envueltas además en una aura de romanticismo también, por qué no decirlo. Claro, pero es sorprendente, ¿no? Vamos a ver, yo pienso, por ejemplo, en unos extraterrestres que sean capaces hace 4.500 años de venir a nuestro planeta desde no sé qué lugar, o sea, desde muy lejos tiene que ser, y con una tecnología, vamos, no podemos ni soñar con esa tecnología nosotros. Nuestra tecnología es como para nosotros ahora quizás observar los bifaces del Paleolítico inferior. O sea, hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, esos extraterrestres que vienen hace 4.500 años, porque hacen esa acumulación de bloques de piedra que realmente tiene tan poca precisión, debía ser algo perfecto, ¿no? En la talla, debía ser una pirámide, además, ¿para qué de piedra? Tendría que hacer de un material desconocido en el planeta Tierra, no sé. Es que es de risa. Sin embargo, es una, bueno, pues vamos a decir, entre comillas, una hipótesis que tiene mucho juego, y aún en pleno siglo XXI hay quien opina que realmente fueron o extraterrestres o atlantes. Dices, pero vamos a ver, ¿qué sabemos nosotros de los atlantes? Si no sabemos nada. No existe esa cultura de los atlantes, no tenemos ningún legado arqueológico. ¿Quiénes son esos atlantes? O sea, entonces quiero decir que se busca una explicación en algo totalmente irracional, cuando lo racional, es decir, vamos a ver, tenemos aquí unas pirámides hechas con bloques de piedra, la mayoría de canteras locales, tenemos algunas pirámides a medio hacer donde aún se ven las rampas por las que transportaban los bloques, tenemos el cementerio de los trabajadores de las pirámides, tenemos incluso algunos papiros de cuadrillas, por ejemplo, uno que se halló hace muy pocos años, que nos habla de una cuadrilla de unas 40 personas, es una especie de diario, y te dice los bloques de piedra que va llevando y tal. Y dice, tenemos toda esa información y eso no vale para nada. O sea, tienen que venir unos desconocidos extraterrestres para hacer esa acumulación de piedras sin sentido. Claro, es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero claro, ¿por qué vende más eso que hacer una explicación egiptológica con bases sólidas? Pues no lo sé, pues porque será más atractivo imaginarse a esos seres volando por aquí. No lo sé. Yo, desde luego, si fuera extraterrestre, dejaría la Tierra como un parque natural. Lo dejaría así. Que se maten entre ellos, ¿no? Sí, la verdad es que creo que si los trabajadores de las pirámides, el sindicato de trabajadores de las pirámides, oyera la explicación de los extraterrestres, demandarían a los que propagan esas hipótesis. Es un insulto, es un auténtico insulto, en este caso, a la civilización egipcia y al esfuerzo descomunal que aplicaron aquellos trabajadores con su primitiva tecnología y con sus básicos conocimientos de matemáticas para poder hacer aquello. Es un insulto a ese trabajo. Y a la humanidad también lo es. ¿Sabes una cosa, José? Cada vez que bebo cerveza fría, en un día caluroso, me acuerdo de los trabajadores egipcios. Porque tengo entendido que la cerveza apareció por primera vez o se difundió, se hizo popular, en Egipto. Aunque me imagino que no sería a presión y fría. Claro, eso te iba a decir. La cerveza nace en Egipto en el cuarto milenio, con lo cual imagínate, ya son miles de años. Pero no es esa cerveza que tras un día de excursión o de trabajo en pleno verano quisieras tomarte bien fresquita. No era así. No sé si te la querrías tomar. Pero sí, es un invento que viene de aquella época, sí, sí. ¿Y qué más cosas vienen de aquella época? Tú te centras en la parte media de la historia egipcia, digamos la parte esplendorosa. Aún no llega Alejandro Magno, no llega las dinastías macedonias, aún no tenemos a Cleopatra. Estamos todavía en la profundidad pura de los dioses egipcios, de los dos imperios unidos. ¿Qué nos aporta esa cultura, esa civilización a lo que somos hoy en día, aparte del día 24 horas? Bueno, vamos a ver.
yo creo que no es justo, ¿no? Poner la invención de objetos concretos o la invención de el calendario, no ya el día de 24 horas, sino el propio calendario solar es egipcio en origen, mientras todas las culturas de la antigüedad utilizan calendarios lunares, la excepción, la gran excepción, es Egipto con esos 365 días que equivalen aproximadamente al año trópico. Pero claro, no se trata ya de decir, a ver, ¿qué inventos o qué nos vienen del antiguo Egipto? Es que es una evolución continua. La historia de la humanidad es una evolución continua donde efectivamente una serie de civilizaciones han aportado más. Pero aun con la extinción de la cultura egipcia, a través del mundo griego, por ejemplo, somos deudores de mucho saber. Cuando uno ve las referencias de autores griegos en las que una y otra vez hablan de conocimientos matemáticos egipcios, conocimientos astronómicos egipcios, de listas de eclipses, etcétera, etcétera, que ellos aprovechan para, bueno, pues para con una matemática más desarrollada darle un sentido, bueno, pues eso es un legado también que viene de Egipto. En arquitectura, por ejemplo, siempre solemos leer que la bóveda de cañón es un invento romano. Claro, nosotros somos una civilización occidental que somos filorromanos o filohelénicos, ¿no? Porque bebemos más de cerca de esas civilizaciones. Pero claro, uno se va a Egipto y se va a estructuras miles de años anteriores a la primera bóveda de cañón de los romanos y se encuentra también ese tipo de estructuras arquitectónicas hechas en adobe. A lo mejor, bueno, pues no, evidentemente ellos no tienen el cemento, pero el hormigón, pero saben hacer esas estructuras. La matemática también es muy importante. Se han conservado muchos papiros matemáticos egipcios y en buena parte vienen del Imperio Medio, es decir, de hace 4.000 años, ni siquiera del Imperio Nuevo, sino del Imperio Medio. Hay uno muy famoso, por ejemplo, que es el papiro Rind, y en este papiro hay un montón de problemas, son como problemas que se exponen para que un alumno lo resuelva. Claro, te das cuenta del sentido pragmático de los egipcios. Ellos también calculan volúmenes. Claro, no tienen una fórmula como tendríamos nosotros para calcular un volumen, pero ya hacen una aproximación, con lo cual ahí hay fundamentos matemáticos que vamos a aprovechar nosotros posteriormente. Y ya digo, ellos, por ejemplo, imaginémonos, ya que estábamos hablando de pirámides, una cuestión básica. Imaginémonos que un faraón dice, a ver, yo quiero tener una pirámide de 147 metros de altura y 230 metros de lado, que más o menos es lo que mide la Gran Pirámide. Bien, eso es preciosa esa orden. Pero claro, el arquitecto o los arquitectos que se vayan a encargar de la construcción de esa pirámide no están tontos. Van a querer saber qué volumen de piedra van a tener que emplear en la construcción de la pirámide, porque de eso va a depender cuántas canteras se van a poner en marcha. También van a necesitar saber, por ejemplo, cuánta tierra van a tener que amontonar para hacer las rampas. Entonces, en estos papiros, por ejemplo, aparecen ese tipo de problemas. ¿Qué volumen de ladrillos de adobe es necesario para crear una rampa de tantos metros de altura, de ancho tanto? Es decir, son prácticos porque buscan resolver las cuestiones que les atañen en el día a día. Pero eso también es un legado importante. Por eso, ellos no te van a ofrecer una fórmula, esa matemática no la tienen, pero el teorema de Pitágoras, por ejemplo, no tienen la fórmula, pero saben resolver ese problema con su aproximación. Y eso es la base de la matemática. Entonces, así son muchas cosas las que debemos a estas civilizaciones. O sea, no se trata de una civilización meramente turística, en el sentido de que nos ofrece un entorno más o menos romántico, más o menos, aventurero, sino que estamos hablando de una civilización práctica, pragmática, ¿no? De la que también podemos extraer conclusiones, porque como bien dices, tenemos una cierta tendencia a centrar la cultura desde el mundo griego en adelante, ¿no? Reconociéndonos como herederos
de los griegos, de los romanos, y viendo las civilizaciones orientales, como las mesopotámicas, o la egipcia, o los hititas, como una cosa más lejana, como una cosa menos pragmática, menos conectada con nosotros. Sí, sí, realmente es esa visión. Se ven esas otras civilizaciones como algo exótico, algo lejano, como si hubieran sido, bueno, pues islas importantes dentro de la evolución humana, pero claro, ellas, me refiero a Mesopotamia, Egipto, han legado mucho a otras culturas Y ya no sobre las que nosotros tenemos más relación. Y ya no digamos las precolombinas. Eso ya nos queda, vamos, en las antípodas. Y ya no digamos las asiáticas, ¿no? Sí. Claro, en el caso de las precolombinas, la situación es distinta, porque con ellas ya no hemos tenido una relación. El mundo maya clásico, no el que vieron los españoles cuando llegaron a América, que era un mundo maya ya decadente, ya nada tenía que ver con lo que fue. Los grandes centros ceremoniales mayas estaban abandonados en aquella época, o sea, ya eran ciudades comidas por la selva. Me refiero pues a Calakmul, a Tikal, a Palenque, todo eso ya, cuando llegaron los españoles, ya hacía siglos que había sido abandonado. Entonces, claro, respecto, por ejemplo, a la astronomía o conocimientos en ese sentido que pudieran tener los mayas, evidentemente ya no tenemos ninguna conexión. Ellos no nos han legado, porque no ha habido otras culturas vecinas a través de las cuales se haya difundido ese conocimiento y haya llegado finalmente a nosotros. Pero no hay que por ello menospreciar los logros de aquellas civilizaciones, en absoluto. La verdad es que cuando pensamos en Egipto, a veces cuesta un poco hacerse con la escala temporal. Estamos hablando de una cultura, una civilización que pervive, no digo que en máximo esplendor, pero pervive durante unos 40 siglos, unos 4.000 años aproximadamente. ¿Es así? A la que sobreviven otras civilizaciones también muy longevas, pero cuyo dominio se va reduciendo en el tiempo. Vamos a la cultura, a la civilización griega, la romana, que dura varios siglos. Después vamos a las civilizaciones europeas, a los imperios europeos, que cada vez van acortando su dominación en el tiempo hasta llegar a los tiempos modernos, donde tenemos un imperio actual, que los Estados Unidos, del que ya se habla de su posible decadencia, y estamos hablando de un imperio que tiene un siglo. ¿Cómo es posible que Egipto consiguiera pervivir rodeado de enemigos como tenía por el norte, por el este, por el sur, durante tantísimo tiempo? Sí, esa es una gran pregunta y realmente la respuesta no es sencilla. Es algo que llama mucho la atención de Egipto, ¿no? Es decir, vamos a ver, desde la primera dinastía hasta el último que se corona como faraón, pasan más de 3.000 años. Pero claro, en esos 3.000 años hay muchos cambios y también hay invasiones. Pero lo curioso es que incluso con esas invasiones, la cultura egipcia pervive. Imaginémonos, por ejemplo, una primera gran invasión, que es la de los Hicsos. En torno al año 1650 a.C., se asientan en el delta, desde el delta, ellos son de origen asiático, y desde el delta se extienden por el territorio egipcio y dominan Egipto. Pero a pesar de ello, ellos asimilan por completo la cultura egipcia, se entronizan como faraones, erigen monumentos con inscripciones jeroglíficas, es decir, se asimilan completamente. Cuando más adelante encontremos un caso similar, por ejemplo, en el tercer periodo intermedio, son los libios, grupos libios, los que se hacen con el control de Egipto. Pues ocurre exactamente lo mismo. Se coronan como faraones, participan de la cultura egipcia, que es una cultura que cada vez también es más cosmopolita, vamos a decir, pero se asimilan a esa cultura. Cuando sean los asirios los que conquisten Egipto, y aquí estamos hablando de una civilización potente, bueno, conservan esa cultura egipcia, no la aniquilan. Los persas, aquí sí que ya tenemos una invasión más fuerte, más duradera. Imaginémonos la primera etapa desde el año 525 a.C. al 404 más o menos, son muchos años. Y en cambio los grandes señores persas,
que tienen un dominio descomunal en el Próximo Oriente, en Egipto erigen templos al estilo egipcio con jeroglíficos y aparecen ellos representados como auténticos faraones con sus nombres en cartuchos, con lo cual también se asimila. Claro, el cambio empieza a producirse quizás en el momento en que Alejandro Magno entra en Egipto y tras su muerte se crea la dinastía tolemaica. Un cambio a medias. Las élites son griegas, ese es el gran cambio. Las élites son griegas, los egipcios quedan como ciudadanos de segunda o de tercera categoría casi, pero siguen erigiéndose templos egipcios, quizás para ganarse también el apoyo de la nobleza religiosa egipcia. Pero muchos de los templos que quedan hoy en día intactos, por ejemplo, el de Dendera, que está en un excelente estado de conservación, o por ejemplo el de Horus en Edfu, que también es impresionante, es muy bien conservado, vienen de aquella época. Hasta los romanos, cuando conquistan Egipto tras la debacle de Marco Antonio y Cleopatra VII, también cuando son representados en Egipto, lo son como faraones, con sus nombres en cartuchos. Entonces, es así, es una cultura muy, muy potente que ha dejado, bueno, pues ese legado y se asimilan a ella. Qué gran final tiene, qué gran final a la altura dramática de una gran civilización, qué gran final representa la muerte de Cleopatra, ¿no? Al menos en el imaginario de Shakespeare. Pero después tiene un periodo, digamos, de corte, como tú lo has escrito antes, un corte de civilización. Egipto sigue viviendo, evidentemente, pero los monumentos quedan enterrados en las arenas del desierto durante siglos. El idioma egipcio se pierde, excepto en determinados grupos de monjes que además son cristianos, que son prácticamente la única conexión que tenemos con el Antiguo Egipto hasta que mercaderes europeos se topan con extrañas piedras, extraños monumentos del desierto. Pero han pasado ya muchos siglos. Egipto vuelve a ser descubierto y en el siglo XIX se convierte en el gran descubrimiento, en la gran moda de las élites europeas. Hasta nuestros días. Ese estatus, digamos, de civilización magnética, atractiva para nosotros, que no se pierde desde el siglo XIX hasta ahora. Prácticamente los tiempos del enfrentamiento entre Napoleón y los británicos. No se pierde y, desde luego, conoce su mayor momento de gloria con Howard Carter, ¿no? Y Tutankamón. Y hasta ahora tenemos una civilización extremadamente popular. Baste con ver la gente que nos está viendo hoy. Nunca había tenido tanta audiencia y la gente sigue ahí conectada. Llevamos ya 1 hora y 10 y me están pidiendo que lo prolongue. Eso dependerá de ti. Sin problema. Estoy muy feliz aquí. Muchas gracias. Y vemos que el interés no desaparece. Hace poco vi por televisión un traslado, iba a decir, faraónico de momias al nuevo Museo Egipcio. No sé si viste por televisión. Fue un traslado propio de Hollywood, no, lo siguiente. Ahí te hablo de hace unos pocos meses atrás. Egipto se ha convertido en un patrimonio cultural mundial. Es un patrimonio prácticamente de todos. ¿Te sientes especialmente, vamos a decir, afortunado por ser parte de esa especie de manía que no cesa, que es esa pasión por Egipto? Bueno, a ver, yo me siento afortunado de trabajar en lo que me gusta, independientemente de que lo que me gusta sea además atractivo para mucha gente de muy diversas maneras. Pero yo me sentiría muy a gusto en cualquier trabajo si realmente fuera mi pasión y mi ilusión. Pero en este caso es este. Y eso es algo irracional. Eso sí que es irracional, ¿no? Uno cuando nace, claro, cuando nace no está proyectado para ser a lo mejor, yo qué sé, notario o juez o cosas de estas, sino nace para lo que su cerebro le va encaminando de una manera totalmente irracional. Y es lo que decía al principio. Lo importante es que uno tenga ilusión en lo que hace, que le apasione. A mí me encanta hablar de la civilización egipcia o de temas que a mí me atraen. También me encanta hablar de astronomía. Entonces yo creo que cuando uno es capaz de transmitir esa pasión,
es cuando realmente hace una gran labor. Es como digo siempre, vamos a ver, generalmente las matemáticas son odiadas por los niños en el colegio, ¿no? Es siempre una máxima muy común. Pero también es cierto que si uno tiene un buen profesor de matemáticas que sepa llegar al chaval, que lo haga con ilusión, pues a lo mejor se lo puede ganar, a lo mejor no. Las matemáticas no dejan de ser matemáticas y no son tan agradables a la vista como lo puede ser la visión de una pirámide o de otra cosa. Pero yo creo que la gran labor del investigador o del docente, yo creo que va por ese camino, por lo que ahora se llama la transferencia, ¿no? El ser capaz de transmitir el conocimiento con alegría, con pasión, con facilidad para llegar a la otra persona. Porque entonces puedes hacer que esa otra persona, que al principio es meramente curiosa del tema, se enganche a él y empiece, mediante estudios o de manera autodidacta, a desarrollar más ese conocimiento. Y eso, evidentemente, es positivo, sea de astronomía, sea de egiptología, sea de lo que sea. Muchos personajes cuando los entrevisto, al terminar la entrevista, me da la sensación de que no los he exprimido del todo. Es decir, me he dejado cosas insacables. Y esto es una sensación un poco irracional, porque realmente eso, por supuesto, que tiene que suceder. Imagínate lo contrario, imagínate que consiguiera extraerlo todo. En el caso tuyo, esa sensación aún es más aguda. Me estoy dejando muchas cosas, la verdad, ¿no? Pero no me gustaría que acabáramos sin que nos dijeras, no sé, alguna anécdota que hayas vivido a lo largo de tus muchos años, muchas expediciones, alguna anécdota que digas, ostras, esto realmente me hizo repensar mi punto de vista o reafirmó mi punto de vista, cosas así. No sé si tiene algo en la cabeza. Antes has comentado de tus años mozos, ¿no? Cuando despertaste al mundo de la astronomía y de la ciencia a través de la biblioteca de tus padres. ¿Recuerdas alguna cosa así que haya marcado un antes y un después en tu vida durante tus años Uf, de expedición? es difícil, es una pregunta muy difícil y a lo mejor podría darte varias respuestas, tendría que pensar sobre ello. Ahora no se me ocurriría realmente un detalle claro, porque realmente he de decir que cada vez que he ido a Egipto he disfrutado mucho, visitando un lugar por primera vez o visitando un lugar por 34ª vez y viendo aún cosas nuevas en él. A veces, por ejemplo, ver unos relieves a las 8 de la mañana o a las 3 de la tarde no es igual, porque según le dé el sol van a ser más destacables o no. Entonces, muchas veces, por ejemplo, eso me emociona a mí. O sea, ver unos relieves en todo su esplendor por primera vez, a mí me emociona, porque puedo haber conocido previamente los textos, puedo haber visto a lo mejor dibujos incluso de esos relieves, pero el verlos delante, sabiendo lo que son, me emociona. Me emociona haber hecho, no sé, excursiones. A mí me encanta hacer excursiones por la montaña tebana, ahora por desgracia está prohibido, pero bueno, es algo que he disfrutado muchísimo, buscar tumbas, evidentemente tumbas que están descubiertas, se conocen, pero que quedan lejos de cualquier circuito turístico y que para llegar a ellas tienes que sufrir, tienes que andar mucho, subir, bajar montañas. Pues bueno, son experiencias que me gustan mucho, pero es que también me emociona estar en una biblioteca y encontrar un buen artículo que me dé luz sobre un aspecto sobre el que yo previamente no haya caído, no sé. Claro, es Entiendo. el día a día de la investigación y de la pasión que tienes en esto. Siempre te da sorpresas. Estaba intentando leer una pregunta de unas personas que nos están viendo que no sé si con estas gafas, voy a cambiar de gafas a mayores dioptrías. Dice, ¿qué respuesta ha encontrado en los cielos que también las haya revelado el legado egipcio? No entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que tiene que ver con
si los egipcios conocían el cielo más allá de lo que imaginábamos, o si, en tu opinión, el conocimiento astronómico egipcio ha superado nuestras expectativas. Bueno, yo voy a decir una cosa. Cuando uno estudia la astronomía egipcia, hay que entender que, por desgracia, y esta es la realidad, por desgracia, la inmensa mayoría de los documentos astronómicos egipcios, y me voy a referir a documentos de la época faraónica, no ya la época grecorromana, sino la época anterior, la mayoría de esos documentos de tipo astronómico nos viene del ámbito funerario. Claro, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los techos astronómicos que se conservan son techos esencialmente en cámaras sepulcrales de tumbas desde la dinastía 19 o de la 18 con el caso de Senenmut. Pero claro, estás dentro de una tumba. Cuando encuentras a veces listados de estrellas horarias, ¿dónde las encuentras? Otra vez también. O bien en tumbas o bien como decoración de tapas de ataúdes. O sea, siempre dentro del mundo funerario. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que eso nos está desvirtuando la astronomía egipcia en el sentido de que es evidente que esto no es más que la punta del iceberg. Por ejemplo, ¿qué nos ha legado la astronomía egipcia en cuanto a observaciones de eclipses solares? ¿Qué nos ha legado en cuanto a observaciones de cometas en 3.000 años de historia? Y me voy a referir también aquí siempre antes de la época grecorromana. Pues nada, no ha llegado nada. Entonces, ¿cómo puede ser que los autores griegos nos digan que han aprovechado los cientos y cientos de observaciones acumuladas por los egipcios sobre eclipses, etcétera, etcétera, para hacer sus propios estudios? Pues la gran desgracia es que todo ese material probablemente estuvo en papiro y estuvo en las bibliotecas de los templos. Hay que tener en cuenta que esas bibliotecas se han perdido por completo, pero por completo. Con lo cual, ese es un legado que ya no tenemos a nuestra disposición y que merma muchísimo nuestro conocimiento de la astronomía egipcia. Quizás algún día, con suerte, pues nos encontramos en la tumba de alguien unos papiros astronómicos, no ya de mundo funerario, sino tratados astronómicos, porque es que encima sabemos que los tuvieron. Cuando vamos, por ejemplo, a la biblioteca del templo de Horus en Edfú, bueno, es una pequeña sala donde antiguamente se guardaban allí los papiros. Claro, los papiros desaparecieron, se quemaron, los robaron, lo que fuese, desaparecieron. Pero por lo menos quedan los títulos de esos papiros escritos en jeroglífico en la piedra. Y muchos títulos son puramente astronómicos. Hay uno que es el movimiento del Sol y de la Luna, con lo cual es un seguimiento observacional de estos astros o de las estrellas. Cuando nos fijamos en los techos astronómicos, por ejemplo, aparte de listas de estrellas, y son listas de estrellas que ejercen su función como estrellas horarias, aparte de eso, se nos indican algunos cúmulos. Ellos hablan, hay un término egipcio que se lee het y que se traduce como tropa, como grupo, pero que, en mi opinión, aplicado al cielo, debería ser traducido como cúmulo. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve esa lista de cúmulos y hace uso de las coordenadas, este es un tema en el que he trabajado mucho, es coger las coordenadas egipcias y pasarlas a coordenadas ecuatoriales. Con eso lo que vamos a obtener es la extensión recta. Por desgracia, no la declinación, pero por lo menos la extensión recta, aproximadamente. Entonces vemos cómo muchos de esos cúmulos coinciden, por ejemplo, con la extensión recta de M31, por ejemplo, M45, es decir, objetos nebulares o cúmulos abiertos que ellos sin duda ya catalogaron en el pasado. Pero claro, esos catálogos se han perdido. De manera residual han quedado esos nombres en esos techos astronómicos. Pensemos que ellos desarrollaron mucho el tema de los relojes. Tenemos varios tipos de relojes estelares en Egipto. Y es por eso que conocemos muchas de las estrellas egipcias. Pero realmente el grueso de la astronomía egipcia de aquella época, de momento, es desconocido. Bueno, tenemos muchas preguntas, no te las paso todas porque se están acumulando. Algunas tienen que ver con las alineaciones, por ejemplo, de Orión con las pirámides, que
yo creo que está muy tratado ya la literatura en Internet, creo que las respuestas se pueden encontrar fácilmente. Solo querría decir que Egipto llega a nosotros sobre todo por una estrella en particular que es Sirio. Desgraciadamente Sirio ahora no está visible, lo estará a partir de la próxima primavera, bueno, hacia el verano, y volverán las historias sobre Nilo, las leyendas de los faraones, las inundaciones, volverá de nuevo el Egipto inmortal y volveremos todos a estar locos por Egipto, ¿no? Y eso será ahora, el 2023, 2024, hasta el 2027, que nos hemos apuntado todos estos más grandes descubrimientos de esta charla, que en 2027 tenemos que tener ya vacaciones cogidas, ¿vale? Y esperemos que Egipto goce de cierta estabilidad política, aunque sea el precio de, ya sabemos lo que sucede a veces, ¿no? Aunque sea el precio de cierto abandono de los principios democráticos, pero que al menos se disponga de la estabilidad suficiente como para que tú puedas seguir investigando, nosotros podamos seguir disfrutando, ¿no? de Egipto y de sus misterios. Si la gente nos está viendo, porque alguien nos está preguntando, que sepan que tienes un calendario muy apretado de charlas y que casi hay una por mes, ¿sale? Prácticamente, que la mayoría son en Gandía y que las puedes ver todas ellas en la página web que tienes tú, joseiluis.com. Que lo echen un vistazo porque ahí tiene una información muy actualizada de todas sus charlas. Es decir, hoy no vamos a poder estrujar el personaje, es imposible, pero en esta página la gente va a poder estar al día de lo que haces. Incluso hay muchas referencias a libros tuyos, algunos de los cuales no son fáciles de encontrar hoy en día, a pesar de haberse reeditado varias veces. Por ejemplo, el libro sobre historia de la astronomía egipcia es difícil de encontrar. Pero bueno, en esta página pueden encontrar mucha información sobre lo que estás haciendo, tus proyectos. Ahora te voy a preguntar sobre ellos. Y sobre todo sobre detalles sobre lo que has ido descubriendo en los años. ¿Cuáles son tus proyectos actuales, José? Bueno, pues precisamente ahora estoy inmerso en un libro que escribo con Juan Antonio Belmonte, que supongo que conocerás, es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias y que, bueno, en su caso él también ha sabido combinar sus dos pasiones, como profesión la astrofísica y como grandísima afición la egiptología. Y bueno, estamos escribiendo un libro que es sobre astronomía egipcia, precisamente, que saldrá, si todo va bien, saldrá seguramente a mediados del año que viene. Aún no lo hemos acabado. Tenemos, bueno, pues ya tenemos que acabarlo porque estamos llegando a la fecha límite, pero va a ser un libro, yo creo que muy, muy potente, muy interesante, porque evidentemente por la parte mía está mucho más desarrollado que el libro que has mencionado, que es La astronomía en el Antiguo Egipto, que es el que publicó la Universidad de Valencia. Pero claro, aquel libro, aunque se ha reeditado varias veces, el grueso es el libro de 2004, que es el libro original. Pero claro, de 2004 aquí ha llovido mucho. Y también yo sigo con investigaciones y ampliando conocimientos en muchos aspectos. Entonces, esta nueva publicación lo que va a aunar es la fuerza de los dos. Yo me dedico a unos capítulos, Juan Antonio Belmonte se dedica a otros. Él ha trabajado mucho el tema precisamente del calendario, de las alineaciones astronómicas. Durante muchos años él ha tenido proyectos arqueoastronómicos en Egipto y bueno, ha visitado más de 400 estructuras, templos egipcios. Yo creo que pocas personas pueden tener un currículum de visitas tan extenso como él en Egipto. Entonces lo que hacemos es aunar esas dos fuerzas para tener como resultado un libro que espero sea un gran referente de la astronomía egipcia. Y digo, con suerte, si todo va bien, pues a mediados del año que viene debería ser ya publicado. Y eso es lo que ahora me ocupa más el tiempo entre alumnos, cursos, universidad, etcétera. Noticia. Vamos a ir acabando. La gente que está escuchándonos, si alguien quiere hacer una pregunta en directo y quiere unirse a nosotros, que me lo ponga por aquí en los comentarios. Tengo a alguien que quiere unirse, pero a veces sucede que las personas
por desconocimiento, pulsan el botón de añadirse y después no saben realmente lo que va a pasar. Si alguien quiere realmente entrar en directo y hacer una pregunta al doctor Luis, por favor, que me lo ponga en un comentario y si es tan amable José, pues le daremos paso para ver su pregunta. Mientras tanto, vamos cerrando ya. He visto que tienes una nueva pasión, José, que ya no es la astronomía ni tampoco es Egipto, es que ya eres padre. Ah, bueno, sí, pero mi hija ya tiene 11 años, 11 años, sí, sí. Yo soy un desastre con las cuestiones de las redes, soy un auténtico desastre. Sí, tengo la página web, que es una página prehistórica, ya bastante que me la hago. Tengo, yo qué sé, el Facebook, el Instagram, que los empleo para, bueno, pues si hago alguna charla o un curso, pues me gusta ponerlo. Organizo algún viaje a Egipto, pues lo pongo. Pero soy un desastre, o sea, es así. Si quieres alcanzarme, es mucho más fácil que me escribas un correo electrónico que me mandes un mensaje de WhatsApp, porque puedo no verlo simplemente el mensaje de WhatsApp. Pero claro, si me dices lo de ser padre, y ahí verás el por qué, supongo que quizás lo dices porque en el, ¿cómo se llama esto? En el icono del WhatsApp, o cómo se llama eso, Sí. aparezco con mi hija, ¿no? Precisamente en la foradora. Pero claro, fíjate, ahí ¿qué edad tendría ahí? Pues igual tenía ahí ella 2 añitos. Y en cambio sigue siendo mi foto de WhatsApp cuando ella ya tiene 11. O sea que la experiencia de ser padre, bueno, pues ya se ha prolongado Lo un puedo poquitín. decir un poco de tu aspecto, ¿no? Los aspectos lo veo que efectivamente estás un poco más joven. Pero bueno, padre es una profesión que es de por vida. Es una profesión que, independientemente de que tengas Sí, esta foto como un añito o no sé, o un par de añitos, es una y profesión que era, es de por vida. claro, Por, era pequeñita. Ahora ya no la podría subir en la mochila esa. ¿Qué va a ser ella? ¿Va a ser egiptóloga? ¿Va a ser astrónoma? ¿Va a ser abogado? ¿O qué va a ser ella? Pues ¿Lo no lo sé. sabes? Será lo que quiera ser y lo que ella decida lo apoyaré con toda mi fuerza. Todo eso lo he escuchado muchas veces los padres. Todos, los que al menos los que entienden correctamente lo que es amar a alguien, amar a un ser querido, amar a un hijo, todos me responden lo mismo, lo que él quiera. Pero en el fondo todos somos seres humanos y todos tenemos un orgullo interno, ¿no? Un orgullo profundo ahí metido. Ya no nos está escuchando ahora, tú tranquilo, nos lo puedes decir con total tranquilidad. No, ¿Qué te de gustaría? verdad, no tengo en mi imaginario un camino trazado para ella en absoluto. No, porque ¿No te gustaría? es justo lo que yo vivía en casa, lo que me preguntaste al principio de Sí, sí, sí. la entrevista. Siempre tuve el apoyo de mis padres y nunca escuché uy, esto no es interesante para estudiar, jamás. Entonces, no te lo digo de la misma forma que a lo mejor otros te lo han dicho, es que te lo digo de verdad Pero de con verdad, todo convencimiento. de verdad. Vamos, ¿no te Claro, gustaría un día, hija, que tiene ya 16, 17, 18 años, acompañarla a ver amanecer en Abu Simbel, por ejemplo, o llevarla a Saqqara, o llevarla en barco por el Al Fayum, por sí, el sí. Fayum, el oasis, aquel inmenso, y comer ahí pescado a la parrilla hecho allí mismo? ¿No te gustaría? Por supuesto que sí, claro que sí. Y bueno, aún no ha venido mi hija conmigo a Egipto, pero bueno, quizás en 1, 2 años, 3 años ya, en poco ya me la llevo y seguro que lo va a disfrutar muchísimo, igual que cuando por aquí hacemos excursiones a los castillos, se disfrutan mucho, con lo cual también es una ilusión. Yo creo que, por ejemplo, a veces a mí me ha tocado viajar solo cuando he dado cursos en Chile, por ejemplo, en los últimos años. Tras la semana de curso intensivo, siempre he dicho, bueno, ya que estoy en Chile, voy a aprovechar y voy a hacer alguna visita, aunque sean 5 días, pues claro, mi familia está aquí, no viene conmigo, pero aunque sean 5 días voy a aprovechar. Y claro, ¿dónde crees que he ido? Pues he ido a Atacama a ver el cielo del lugar, o yo qué sé, a la isla de Pascua, en fin, lugares que
que también desde niño siempre soñé visitar y que incluso podía ver como muy, muy lejanos y muy difíciles. Pero aquí te digo una cosa, cuando visito esos lugares y lo hago solo, evidentemente tienes un disfrute, pero el gran disfrute lo tienes cuando a tu lado está tu mujer o está tu hija o están las dos y puedes expresar esa emoción, ¿no? Y compartirla. Entonces es cuando realmente se hace espectacular. O sea, yo lo veo así. Entonces, evidentemente, si me voy con mi hija a las pirámides o a donde sea en Egipto o al mundo maya o a tantos sitios, va a ser un gran disfrute. O cuando, por ejemplo, con el telescopio apuntemos a Saturno o a una nebulosa planetaria y ella se quede sorprendida, evidentemente. Mira, unas personas que nos ven te saluda desde Chile. Hemos tenido gente conectada de Colombia. Aquí tenemos gente que ha tenido oportunidad de estar en una de sus charlas en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienes mucha gente que te sigue y que te quiere en muchas partes del mundo, ¿eh? Lo que no es muy frecuente en académicos, ¿no? Una profesión no se da tanto, ¿no? El cariño popular como se puede dar un cantante o un actor, ¿no? Los científicos vivís un poco relegados al anonimato generalmente, ¿no? Pero mira, el caso tuyo, disfrutas yo creo que de una popularidad que creo que proviene de esa pasión con la que explica las cosas, que creo que se transmite fácilmente y que hace que nos haya volado el tiempo. Yo me quejaba de que habíamos empezado 10 minutos tarde, pero ahora estamos ya acercándonos a las 9:20. Bueno, no, ya de hecho hemos pasado, son las 9:18 y no quiero, Venezuela también se ha conectado, hola Venezuela, no quiero uh, abusar de ti porque, como te he dicho antes, espero que otro día quieras volver a repetir la experiencia y no me gustaría que me dijeras, no, como aquella vez de 2021, no quiero repetir. Bueno, Pues por nada, supuesto, solamente quedar más adelante, pero entonces, claro, tendrás que trabajarte más las preguntas porque no podrás repetirte. no, claro, bueno, tendremos más cosas. Podemos profundizar, por ejemplo, en tu nuevo telescopio, en cómo ha ido tu libro, en el futuro, en las futuras expediciones que seguramente harás en breve. También desde Ecuador, te envían saludos en Ecuador. Eres una persona conocida en toda Sudamérica. Bueno, Vamos, la eres verdad el es Enrique que Iglesias de la mitología. no, me siento realmente muy, muy afortunado. En esto sí que me siento muy afortunado el poder tener amigos, conocidos o gente bueno, que le atrae el tema que tú estudias y te sigue. Eso sí que es un orgullo y encima el poder ver que, bueno, pues que se aunan personas de muy diversas procedencias y usos horarios, pues es increíble, ¿no? A mí me parece increíble. Entonces, cuando realmente he tenido oportunidad de ir, en este caso, a América, especialmente a México y Chile, que es donde he realizado estos cursos, y ves que ya mucha gente ya te conoce, bueno, pues por cursos que has dado en plataformas online, etcétera. Bueno, pues es muy emocionante. Y para mí mucho, porque claro, generalmente es a ti a quien ven, porque apareces ahí es la cabecita parlante que va explicando cosas, pero a ellos no los ves, con lo cual es como un público anónimo que hace a veces muy, muy frío, ¿no? No es igual estar en una sala llena de gente, donde ahí ya, bueno, ahí te emocionas, que estar delante de tu propio ordenador, hablando a la pantalla. Entonces, no es igual. Entonces, cuando vas allá y notas que ya te conocen y se acercan, bueno, pues es espectacular, es un orgullo, ¿no? Poder participar de esta difusión de la egiptología de esa manera. Muy bien. Bueno, Magali López te envía saludos también, una exalumna tuya de Coursera. Bueno, supongo que es una de las plataformas que utilizas de cursos online, que creo que tiene mucho éxito también. Sí, Y bueno, dime, por favor, que te he cortado. no, sí, Coursera
fue impresionante. Tú piensas, por ejemplo, que en este momento tenemos 3 cursos funcionando en Coursera. Yo participo en 2 de ellos y los alumnos que llevamos acumulados, no en los 3, sino en estos 2 en los que participo, son a día de hoy como, a ver, unos 160.000 acumulados desde 2013. Entonces, claro, realmente Coursera, cuando la Universidad Autónoma de Barcelona nos propuso a Egiptología participar de Coursera, nosotros, el profesor Josep Cervelló y yo, no teníamos ni idea, pero ni idea de lo que era Coursera. Jamás habíamos visto nada de Coursera, nunca habíamos hecho nada online, ni se nos había ocurrido. Y de repente nos vimos metidos en este embolado en 2013, pero el impacto que tuvo, sobre todo en la primera edición de aquel curso llamado Egiptología, fue vamos, descomunal e inesperado. Y fue eso lo que en realidad sirvió de acicate para aunar a todos esos aficionados a la egiptología de todos los países de Iberoamérica. O sea, era increíble ver alumnos de México, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de todo, es que en realidad de todos, no de los grandes países, no piensa en Colombia, México, Chile, Argentina, Brasil, eran todos, hasta los más pequeños de América participaban de ese curso. Entonces, claro, a partir de ahí, los demás cursos que vinieron, bueno, pues ya los haces de otra manera, porque ya tienes más experiencia, pero siempre con ese orgullo de decir, esto va a ser visto también al otro lado del charco y bueno, es una manera de aunar este gusto por la civilización egipcia. Pero tú vives ahora a caballo en Barcelona, entre tu profesión como profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y Gandía. ¿Cómo te montas ese trasiego continuo? Ya, bueno, pues es un ir y venir semana a semana. Bueno, ahí estoy los días que doy clase, con lo cual estoy entre semana y cuando acabo pues ya me vengo. A veces tengo que estar más tiempo, a veces menos, pero sí, es un trasiego, no ir semana a semana. Ahora justo estas semanas que vienen por delante, no va a ser estrictamente necesario ir porque casi todo lo que tengo es online, con lo cual por lo menos bueno, pues, tutorías que hago con alumnos de doctorado o de, yo qué sé, de grado, etcétera, todo ahora lo puedo hacer de manera virtual, lo cual, bueno, pues es una gran ventaja. Pero claro, cuando ya empiezan las clases, ahí no hay escapatoria, ahí tengo que subir semana a semana. Bueno, vamos a ir cerrando ya, pero para que sea menos amarga la despedida, porque veo que la gente continuaría preguntando, recopilamos rápidamente las muchas cosas que nos hemos reservado. Eclipses, nuevos libros, nuevos cursos, nuevas aventuras. ¿Recomiendas una película para este fin de semana que te haya gustado, por ejemplo? Una película sobre Egipto. Sobre Egipto. Uf, ¿Hay alguna? A ver si no, claro que hay. No es fácil, ¿eh? Tengo que irme a películas antiguas para más o menos recomendar alguna que esté bien. Porque, claro, películas actuales sobre Egipto son muy, pues eso, divertidas, muy de aventura, que eso está muy bien para pasar el rato, pero que no ofrecen una imagen realmente idónea de lo que es la civilización. A ver, un icono dentro de la filmografía es Faraón. Claro, esta es una película importante, pero ya es antigua. Cuando antes hablabas al principio por lo menos, de Cleopatra, ¿no? De esa época, claro, todos tenemos en nuestro imaginario colectivo la imagen de ¿quién? De Elizabeth Taylor, ¿no? Que es la que hace. Claro, es así. O sea, nuestra Cleopatra es Elizabeth Taylor. Entonces, claro, el cine realmente hace su trabajo. Cuando uno piensa
los trabajadores de las pirámides que son azotados y son ninguneados por sus capataces, que son esclavos. Eso es de puro Hollywood, porque la imagen que tenemos nosotros para esa época en concreto y esas construcciones es totalmente antagónica, ¿no? Entonces, claro, las películas actuales que pueda conocer yo sobre Egipto, que son muy pocas, son más bien de diversión pura, sin más, con lo cual, pues, la recomendaría para pasar el rato, pero no por otra razón. Venga, vamos a quedarnos con un clásico del año 66, Faraón, una película polaca, curiosamente, es polaca. Polaca y muy lenta, o sea que hay que tomárselo con calma, pero bueno, está bien. Hay que tomárselo con calma, pero bueno, en el mundo egipcio uno tampoco se imagina persecuciones con coches ni nada por el estilo. Es normal. Hace referencia a un periodo de Egipto en decadencia. Es una película, yo creo que puede acercarse bien a lo que interpretamos por una película con cierto rigor. Y también nos recomiendan por aquí, y la voy a incluir como última recomendación, Sinué el egipcio. Sí, bueno, claro, también está bien, Sinué el egipcio, sí. Aparte de las dos versiones de Cleopatra, la última, la grandísima Cleopatra de Elizabeth Taylor. Pues oye, nos has dejado ya mucho material para el fin de semana. En libros no he dicho nada porque en libros tenemos muchos libros tuyos que mirar. Algunos son accesibles por internet directamente, los boletines de Huygens, vuestro boletín. Es una forma perfecta de introducirse rápidamente a las cosas que estás haciendo. Son fáciles de leer, son deliciosos. Los tenemos aquí descargables en la página web de Astrosafor, de la Safor. Y nada más, solamente agradecerte una vez más el que hayas estado con nosotros con esa generosidad de tiempo que nos has atendido, has respondido a todo lo que le hemos preguntado. Realmente ha sido una delicia tenerte como invitado. Así que quiero enviarte un saludo muy grande, un abrazo desde Barcelona, desde Cosmos Mataró, y quedamos emplazados para el futuro, para seguir siguiendo tus aventuras. Por supuesto, ha sido un rato muy, muy agradable, me lo he pasado muy bien. Por desgracia, yo tampoco tengo una vista muy buena, con lo cual, y más viéndolo a través del móvil, sí que veo letreritos por aquí abajo saliendo, pero soy incapaz de leerlos. Pero bueno, aquí nos hace también así. Eso a la próxima cogeremos una pantalla más grande o una lupa. Pero sí, bueno, ha sido un rato muy agradable, me lo he pasado muy bien, que eso siempre es importante en una entrevista o en una charla. Aquí ha sido una charla como de amigos, con lo cual, genial. Me honras mucho esas palabras. Nada más, un abrazo muy grande entonces y hasta pronto. Hasta pronto, Diego. Un abrazo muy grande. Adiós.